Agradezco y es un honor presentar este trabajo de ingreso ante la Academia Nacional de Medicina de México. Mecanismos de regulación de los lípidos de membrana en los eventos postsinápticos. El modelo clásico de la membrana celular de mosaico fluido sentó las bases para explicar no solo la estructura macroscópica de la membrana celular, sino también las interacciones moleculares, en particular la interacción lípido-proteína, objeto de este trabajo. Y asimismo, para describir las entidades moleculares nanoestructurales contenidas en el núcleo de la membrana celular, conocidas hoy como balsas lipídicas. De esta forma, la composición lipídica de la membrana celular ha cobrado gran relevancia en la actualidad, dado que las alteraciones en la homeostasis de los lípidos de membrana están ligadas a varias enfermedades que son preocupación en el mundo. Baste citar el ejemplo bien conocido del síndrome metabólico. Este cursa con alteraciones lipídicas de la membrana celular que determinan mecanismos fisiopatológicos claves, tales como la resistencia a la insulina y las alteraciones del metabolismo general. Muy importante, las del metabolismo de los lípidos. Hoy día se cuenta con varias metodologías a nivel de investigación para estudiar la composición de la membrana celular, que permiten hacer observaciones en el orden nanoescalar. Así, sabemos que las balsas lipídicas son áreas de membrana estabilizadas por el colesterol, cuyas propiedades difieren sustancialmente del resto de la membrana celular. Estas diminutas estructuras fugaces contienen toda la maquinaria cinética para la regulación de funciones, desde el receptor y las cascadas de señalización hasta los efectores finales, enzimas, transportadores y proteínas. De importancia para este estudio, las proteínas canales iónicos. Algunas de estas metodologías deberían en un futuro cercano quedar al servicio de la práctica clínica por su precisión en el diagnóstico. A manera de ejemplo, puede observarse que, como si fuera una radiografía, la fase ordenada de los lípidos puede distinguirse claramente de la fase desordenada. Se puede distinguir nítidamente en rojo el contorno de las células sanas. Las membranas celulares sanas conducen las señales adecuadamente desde el receptor hasta los efectores finales. No así aquellas con desarreglo de su estructura lipídica, es decir, las membranas enfermas, en azul. Con estos antecedentes, y dado que una variedad de enfermedades, metabólicas y no metabólicas, cursan con pérdida de la homeostasis de los lípidos de membrana, este es un argumento suficiente para emprender un estudio enfocado a los eventos postsinápticos. Su hipótesis es viable. La regulación de las corrientes iónicas postsinápticas por lípidos de membrana está basada en la interacción lípido-proteína y sigue vías de señalización específicas que modulan la actividad neuronal y cerebral. Para probar esta hipótesis, elegimos la sinapsis de CA1 de hipocampo y en principio consideramos los mecanismos generales que pueden explicar la regulación de los canales iónicos por lípidos de membrana. Primeramente abordamos los cambios gruesos en las propiedades físicas de la membrana y en mayor aproximación en la integridad de las balsas lipídicas. Finalmente, en las interacciones específicas lípido-proteína. Los resultados son los siguientes. La depresión de colesterol con concentraciones crecientes de metil-beta-ciclodextrina, un agente que reduce la proporción de colesterol en la membrana. También decrece gradualmente las corrientes sinápticas, como se observa en el panel C. En una interpretación gráfica, el receptor NMDA contenido en la balsa lipídica, al reducir su interacción con el colesterol, cierra su poro conductor, eliminando así las corrientes sinápticas. Le acompañan cambios en varios parámetros cinéticos, congruentes con un trastorno de la interacción lípido-proteína.
Un antecedente relacionado en nuestro grupo de trabajo se encuentra en revisión. Este resultado nos llevó a la noción de que la regulación de canales por lípidos de membrana sigue vías de señalización específicas. Para probar este punto, el trabajo se centró en los fosfolípidos de membrana, que como el fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato o PIP2 en bajas concentraciones, produce grandes cambios en sus efectores. A fin de documentar la especificidad de la interacción lípido-proteína, blindamos la proteína en cuestión con neomicina, un aminoglucósido bien conocido, pero dializado intracelularmente. La corriente de calcio que fluye por el poro conductor se extingue gradualmente a medida que difunde la neomicina. Un antecedente inmediato fue publicado por nuestro grupo recientemente. Regresando nuevamente a la literatura, el PIP2 ha cobrado un interés creciente, particularmente en la sinapsis de hipocampo, donde la elevación del péptido beta amiloide coincide, aún no sabemos por qué mecanismo, con la reducción de los niveles de PIP2, explicando así la amnesia temprana de los enfermos de Alzheimer. Con estos resultados, quisimos evaluar el impacto de la hidrólisis del PIP2 por activación de su vía de señalización natural en la actividad neuronal. Encontramos que esta actividad transita por estados críticos y subcríticos, que coinciden con subestados del funcionamiento cerebral, de mayor o menor eficiencia respectivamente. El panel B es ilustrativo de un cambio en la transición de fase. Un antecedente relacionado publicado por nuestro grupo contiene los detalles de la metodología analítica empleada. En conjunto, estos resultados nos han permitido relacionar datos de la literatura aparentemente dispersos respecto de la relevancia de los lípidos de membrana, particularmente en el campo de la salud. Así, se ha sugerido que bastaría restaurar el ambiente lipídico membranal para obtener un efecto antitumoral per se. De esta forma, se ha propuesto un estudio para evaluar sus alcances en pacientes con gliomas avanzados, incluyendo el glioma maligno. Desde otra perspectiva, la resistencia al tratamiento del cáncer está determinada, entre muchos otros factores, por las propiedades lipídicas de la membrana celular, que determinan el transporte y la liberación de fármacos antitumorales. Es decir, la eficacia de estos fármacos dependería de la integridad de la membrana celular. Finalmente, para verlo reflejado en un problema actual de salud, se sabe que hay una dependencia lipídica del péptido de fusión S2 del SARS-CoV, de tal forma que la fusión se facilita por cambios discretos del ambiente lipídico de membrana. En continuidad con lo anterior, un análisis de la mayor relevancia para lo que sigue después del cuadro clínico agudo de esta enfermedad, el síndrome post-COVID, es el trastorno del metabolismo de los lípidos que, del mismo modo, sugiere cambios en el ambiente lipídico de membrana, condicionando así alteraciones tanto de orden conductual y cognitivo como mentales. En resumen, las conclusiones obtenidas con los resultados de este trabajo son las siguientes. 1. La regulación de funciones por lípido de membrana está determinada por la interacción lípido-proteína y sigue vías de señalización específicas. 2. La regulación de canales iónicos por lípidos de membrana determina las corrientes iónicas postsinápticas. Y 3. La regulación de las corrientes sinápticas por lípidos de membrana determina estados críticos y subcríticos del comportamiento neuronal. Muchas gracias.